never concede. President Trump, step up. They broke the glass. Ahí lo tiene. El caos y la violencia reinaron por horas en la capital del país cuando simpatizantes de Donald Trump ingresaron a las dos cámaras del Congreso, quebraron puertas, irrumpieron en las oficinas de congresistas e impidieron que continuara la certificación de los votos electorales que ratificaría la presidencia de Joe Biden. Rafael, una persona perdió la vida, otras fueron trasladadas a hospitales. En nuestra área también se realizaron manifestaciones, pero no de esta magnitud. Mucha información que compartir en esta media hora. Linda, hace poco el Senado rechazó la primera moción que anteriormente buscaba bloquear los votos electorales del estado de Arizona, sin duda alguna demostrando un cambio de opinión y un distanciamiento contra el presidente Donald Trump. Rafael, comenzamos esta cobertura especial con Rafael Sánchez Cruz. Buenas noches. Así es, después de horas de caos, ambas cámaras reanudaron la votación para confirmar a Joe Biden. La lealtad por el presidente Donald Trump fue el impulso para que cientos de manifestantes desafiaran las órdenes de las autoridades e ingresaran ilegalmente al Capitolio de los Estados Unidos. Vinieron los policías y se pararon al lado de la puerta con las armas fuera, con armas en mano. Y nos dijeron que por favor sacáramos las máscaras de gas que estaban bajo los asientos. Por lo menos una persona perdió la vida debido a la violencia que provocó la suspensión de ambas sesiones que se encontraban debatiendo la certificación de los votos electorales que le darían la victoria a Joe Biden. Una ceremonia rutinaria que se tornó en caos. Esto es lo que el presidente Trump ha buscado, anarquía, de seguir siendo presidente en un golpe de cualquier manera que sea posible, sin nada de respeto para la Constitución o por la voluntad de los votantes. Horas más temprano, desde los predios de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump había instado a sus simpatizantes a seguir con la lucha. Nunca nos rendiremos, nunca cederemos, no sucede cuando hubo robo involucrado. Pero tienen que ir a casa ahora. Tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden, tenemos que respetar a los grandes efectivos de la ley y orden. El vicepresidente Mike Pence condenó la violencia de los seguidores del presidente antes de retomar la sesión en la Cámara Alta. Intentaron perturbar nuestra democracia, fallaron. Intentaron obstruir al Congreso, fallaron. Esta noche vimos cómo el ambiente cambió. Incluso algunos republicanos que planeaban obstruir el voto cambiaron de opinión. Desde Washington DC, Rafael Sánchez Cruz, Univisión. Rafael, gracias. Como mencionamos anteriormente, simpatizantes del presidente Donald Trump en Nevada también salieron a pedir que se salve la elección, como bien han llamado este movimiento. Rafael, y para que nos explique ese ángulo de la historia, nos enlazamos con Alexander Zapata. Alexander, buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Yo me encuentro ahora a las afueras del Departamento de Elecciones del Condado Claro, donde más temprano simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protestaron debido a lo que ellos consideran un fraude en el proceso electoral del pasado 3 de noviembre. Pero esta no ha sido la única manifestación del día de hoy, y es que en horas de la mañana, y como pueden apreciar en las imágenes que nuestro director coloca en este momento para ustedes, una caravana de vehículos recorrió las calles de la ciudad y otros se juntaron caminando bajo una sola consigna: la denuncia de un fraude en el proceso electoral. Algo que, como sabemos, ha sido desestimado no solo por las cortes de nuestro estado de Nevada, sino también por otras a lo largo y ancho de nuestra nación. La protesta se desarrolló por varias horas y aunque hubo presencia de autoridades locales, la misma terminó sin ningún tipo de contratiempos. Aproximadamente entre la 1 y las 2 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la zona del downtown y la Corte Federal de Las Vegas, pero como sabemos, esta no fue la realidad en la capital del país, donde grupos violentos asaltaron el Parlamento de Estados Unidos. Nosotros hemos seguido, por supuesto, de cerca las reacciones de los oficiales electos en nuestro estado. En sus redes sociales, la senadora Catherine Cortés Masto dijo, y acá la citamos: los eventos en el Capitolio son antiamericanos e inaceptables. Agradezco a la policía del Capitolio que trabajó arduamente para asegurar que estemos a salvo. Condeno esta violencia en todas las maneras posibles. Por su parte, el congresista republicano Mark Amodei dijo: la historia se ha escrito hoy por todas las razones equivocadas. Vergonzoso. Todo nuestro personal de Washington está a salvo.
Finalmente, en una acción por parte de la compañía Twitter, 3 tweets del presidente Trump publicados más temprano en su cuenta personal fueron removidos porque, según ellos, violan de manera repetida y de forma severa las políticas de integridad civil de dicha empresa. Además, explicaron que por las próximas 12 horas la cuenta ha sido bloqueada y si persisten las violaciones a la misma, podría ser eliminada. Parte entonces de lo que se ha vivido en la capital de la nación, hechos violentos que han sido rechazados categóricamente por la gran mayoría de quienes residimos en este país. Desde la ciudad de Las Vegas, Alexander Zapata, Univisión. Alexander Zapata, agradecemos tu reporte. Gracias, buenas noches. Ante lo ocurrido esta tarde en Washington, D.C., las críticas contra del presidente Donald Trump no se detienen. Aunque se resumió la certificación de los votos electorales para el profesor y analista político Ernesto Sagás, las acciones de los manifestantes son un ataque a la democracia. Nos enlazamos en este momento con él para conocer su perspectiva de los hechos. Buenas noches, profesor. ¿Cuál es su reacción? Sí, buenas noches. Hoy nuestra nación, nuestra República Democrática, está de luto. Lo que hemos visto es algo que ya desde hace tiempo se veía pasar. Recordemos que estos son unos movimientos en contra de las reglas democráticas que vienen desde el tiempo de Obama y el Tea Party. Sencillamente se le ha dado más ímpetu a este tipo de movimientos desde que Trump asumió la presidencia. Estas personas ven a Trump como su líder y Trump los ve a ellos como sus seguidores. Entonces, es hora de quitarnos la máscara. Definitivamente hay una corriente antidemocrática en gran parte del electorado de la población de los Estados Unidos que solo creen las reglas del juego democrático cuando les convienen a ellos y que, como vemos, están dispuestos a seguir las instrucciones de un líder hasta las últimas consecuencias. Es decir, para ellos el fin justifica los medios y hoy vimos las terribles consecuencias de este tipo de comportamiento autoritario que más bien parece salido de la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler. Profesor, se está hablando de la enmienda 25 para destituir al presidente de su cargo. ¿En qué consiste esta enmienda y es posible que esto suceda? Sí, la respuesta corta es no. Le voy a dar un poco de historia de la enmienda. Esta fue una enmienda que se aprobó tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, cuando durante unas horas había caos. Se pensaba que también el presidente Johnson había quedado herido y se hizo esta enmienda para, en caso de la incapacidad del presidente, en el caso de Kennedy fue asesinado, fue llevado a un hospital, en caso de la incapacidad física del presidente o incapacidad mental, el presidente pudiera ser removido del cargo temporariamente hasta que se mejorara. En el caso, por ejemplo, Ronald Reagan se operó y durante unas horas el vicepresidente asumió funciones, o permanentemente, como fue en el caso, digamos, ya de el presidente Kennedy o cualquier otro presidente, digamos, que queda en un estado de coma. No sería práctico en el caso de Trump, ya que esto requeriría de una mayoría abrumadora de ambas cámaras del Congreso o del gabinete de Trump, y sería difícil, en verdad, decir que Trump ha cometido un crimen, que Trump es incapaz de gobernar. Una cosa es ser mal presidente y otra es ser incapaz de gobernar por una condición física o mental. En este caso, lo que procedería es que haya un juicio de residencia, un impeachment, o lo que se está pidiendo ahora es que el presidente renuncie. Como siempre, gracias, profesor Ernesto Sagás, por su análisis del panorama político y electoral. Hablemos sobre la pandemia. Hoy miércoles el estado registró la cifra más alta de decesos en un solo día. 60 nevadenses fallecieron. El número de hospitalizaciones aumentó a 1.919 y 1.938 residentes adicionales fueron diagnosticados con COVID-19. El condado Washoe reporta 14.950 casos activos, un total de 518 muertes acumuladas y más de 21.600 recuperaciones. Evidentemente, el coronavirus no da tregua al punto de llevar a algunas entidades a utilizar refrigeradores móviles para depositar los cadáveres de las víctimas mortales. Y tal como nos cuenta Fernando Rentería, las familias hispanas del Valle se siguen viendo afectadas. Fernando, buenas noches. Adelante.
Así es, muy buenas noches. Los trabajadores de las empresas funerarias dicen estar sorprendidos por la medida, ya que dicen que solo se aplica en situaciones extraordinarias. Según reportes oficiales, el coronavirus fue durante el año 2020 la tercera causa de muerte entre la población estadounidense. En los primeros 6 días del año 2021, 170 residentes han perdido la batalla contra el COVID-19 en Nevada, pasando a engrosar la lista de los más de 3.200 fallecidos en nuestro estado. La gravedad de la situación está llegando a situaciones que hasta la fecha eran impensables, y las compañías funerarias del condado Clark están empezando a usar refrigeradores móviles para depositar cadáveres. Según datos oficiales, el coronavirus fue la tercera causa de muerte en los Estados Unidos en el 2020, solo superada por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Mientras tanto, las familias hispanas del Valle siguen siendo uno de los grupos más afectados por la pandemia. El caso de Elizabeth Ocampo es un buen ejemplo de ello. Ella estaba saludable, ella solamente iba al doctor cuando le daba el flu. Ella entró al hospital el 28 de noviembre. No mejoró su salud. Tras semanas de lucha, el 1 de enero la joven de 32 años de edad perdió la vida a consecuencia de la enfermedad. Fue muy rápido. Ella se estaba sintiendo un poco mal esa semana del Día de Acción de Gracias, y incluso ella quería ir al hospital el día después, que fue Black Friday, pero se aguantó, no quiso ir, y finalmente pudimos pues que ella estuviera de acuerdo que la lleváramos. Fue el día 28 y no la pudimos ver hasta los últimos días. La página de GoFundMe que ven en pantalla pueden ayudar a sus allegados en estos tiempos difíciles, ya que consideraban a Elizabeth la matriarca familiar. Pues porque ella deja a su hermana de 15 años y su hermano, su mamá de ella falleció, y nada más quedan ellos solos porque ella era el sostén de su casa. Piden conciencia a la comunidad para evitar contagios y más muertes como la de Elizabeth. Para toda la gente igual, que tomen sus precauciones, que no salgan y no se reúnan, porque ellos pueden estar en la misma situación que nosotros. Recordemos, el nombre de la página de GoFundMe es Descansa en Paz Elizabeth. Ahí pueden hacer sus donaciones y solidarizarse con esta familia en estos momentos tan difíciles. Desde la ciudad de Las Vegas les habla Fernando Rentería, Univisión. Lamentablemente, más de 3.200 familias de Nevada han pasado por este dolor. Fernando, gracias. No se detienen los esfuerzos por seguir vacunando a los médicos y empleados esenciales de Nevada. Las más recientes cifras confirman que más de 39,000 dosis han sido administradas localmente. Veamos. Diciembre 14 quedará marcado en el calendario de la historia de Nevada como el día en el que el proceso de vacunación contra el COVID-19 comenzó y que hasta ahora avanza según lo previsto en los distintos condados. Hoy, el Distrito de Salud del Sur de Nevada ofreció detalles específicos relacionados al condado Clark. Hasta el día de hoy, hemos logrado administrar 21,000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Todas estas dosis corresponden al grupo 1 de vacunación y de la primera de las 2 dosis que deben colocarse según ha sido establecido por las autoridades de la salud del país. Respecto a esa segunda dosis, para quienes ya han sido inmunizados, ellos están listos para su segunda dosis esta semana y ya hemos enviado las vacunas a los hospitales. Ante la pregunta de por qué algunos condados avanzan de manera más acelerada, en especial en la zona norte del estado. Por supuesto que ellos avanzan más rápido, porque tienen una población menor. Esa es la razón por la que nosotros vamos un poco más lento, porque en el sur tenemos más personas. Y es que muchas personas que desean obtener la vacuna han manifestado la ansiedad que genera la espera para la llegada de su turno. Ante ello, las autoridades enviaron un mensaje a la colectividad. Estamos planificando para los grupos 3, 2 y el público en general. Le pedimos paciencia. La noticia positiva es que estamos colocando la vacuna y estamos cerca del final del túnel, donde todos los que quieran podrán colocársela. Un escenario mejor del que teníamos hace 10 meses. Respecto a cuándo el grupo 2, que incluya maestros y trabajadores esenciales, iniciarán el proceso, el doctor Leguén dio una fecha aproximada. Y nosotros calculamos que en no menos de 3-4 semanas es que estaríamos realmente listos para empezar a trabajar en la siguiente fase. Desde la ciudad de Las Vegas, Alexander Zapata, Univisión.
Alexander, gracias. Cabe mencionar que los distritos de salud estarán actualizando constantemente sus portales de Internet con información de mucha importancia para la comunidad, incluyendo detalles de los grupos de habitantes que serán vacunados próximamente. Tras las rejas se encuentra esta noche Matthew Ayala, de 29 años de edad, por su posible conexión a la muerte de su abuela. De acuerdo a la Policía Metropolitana de Las Vegas, la familia de la víctima había realizado un reporte de desaparición el pasado 2 de enero y tras la investigación, uniformados localizaron su cadáver ayer martes en el desierto de Amargosa Valley. Quien tenga mayores detalles sobre el caso, se le pide comunicarse con las autoridades. A quien la Policía Metropolitana busca es a esta mujer hispana acusada de robo. La señalada fue vista antes del hurto caminando por el hotel y casino Gold Coast, ubicado sobre Flamingo Road en Las Vegas. Si la reconoce o tiene detalles sobre lo ocurrido, llame a la línea del Alto al Crimen. Y con este video, el Departamento de Bomberos de Las Vegas mostró lo importante que es cerrar las puertas de las habitaciones si se genera un incendio en su vivienda. Esto limitará la fluidez de oxígeno en la casa, disminuye la temperatura, escuche esto, por 900 grados y le otorga más tiempo a los bomberos rescatarlo a usted por la ventana de la habitación aislada. La agencia, de igual manera, les recomienda a la comunidad que revise constantemente la batería de las alarmas contra incendios. ¿Y sabe usted cuál es la diferencia entre el coronavirus, un resfriado o una alergia? Al volver de la pausa se lo explicamos. Estamos vigilando un sistema de baja presión que promete traer de regreso la nieve y el viento. En el segmento del tiempo le tengo los detalles. Gracias por seguir en sintonía. Llegó el momento de abrir nuestra ventana al tiempo y tal como nos comenta nuestra experta, el riesgo de nieve y viento nuevamente se hace presente sobre nuestro estado, Rafael. Y para que nos brinde más detalles, pasamos con ella. Lucy, ¿cuándo veremos estos cambios? Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Y bueno, estos cambios estarían llegando principalmente para el viernes, y es que al momento contamos con condiciones mayormente estables. Sí, algo de precipitación se presentó, pero realmente esto no fue un factor. ¿Qué sucede? Bueno, llega un nuevo sistema que estaría afectando principalmente el norte de nuestro estado, la Sierra Nevada. Aquí estaríamos viendo no solamente esa nieve, sino que inclusive condiciones peligrosas para conducir. Sería un dolor de cabeza para viajar, tal y como se lo comenté, por esa acumulación, por esas carreteras resbalosas hacia la Sierra Nevada, y por supuesto el aumento en los vientos también se estaría haciendo presente, por lo cual las avionetas, los automóviles de alto perfil podrían verse afectados definitivamente. Si usted tiene planes para viajar este viernes sobre esta zona, hay que hacerlo con mucha precaución. Es por eso que el Servicio Nacional del Tiempo ya emitió esa advertencia por condiciones invernales, sobre todo hacia el noroeste. Reno, Carson City podrían verse afectados, así es de que definitivamente a planificar ante estas circunstancias, pero bueno, esto no sucederá sino hasta el viernes. Por lo pronto gozamos de esa estabilidad, inclusive mañana condiciones de suma estabilidad, nosotros alcanzando nuevamente los 48 grados, condiciones nuevamente que se mantienen sobre nuestra zona, y ahí lo puede ver para los próximos días. Ustedes hacia Reno mantienen estas mismas temperaturas para los próximos días, vemos ligeros ascensos, pero estos realmente no son grandes, vemos esas condiciones que se mantienen uniformes. Eso sí, el jueves podríamos ver algo de ligera precipitación. Nosotros sobre Nevada mantenemos esa suma estabilidad. A nosotros no nos va a estar afectando este sistema, si acaso estaría trayendo algo de viento hacia nosotros, así es de que en esto sí podríamos vernos afectados, pero lo más que vamos a ver van a ser las condiciones frías durante la noche, inclusive descienden casi alcanzando el punto de congelación
Aquí la buena noticia es que sí estaremos viendo algunos descensos para el fin de semana, pero nuevamente estas aumentan. Y recuerde, estas temperaturas, aunque parezcan un poco frescas, un poco frías, son típicas para esta época del año. Estamos a comienzos de enero, estamos en invierno, así es de que, bueno, abrigarnos. Eso es todo por mi parte. Continuamos con más. En medio de esta pandemia y el intenso frío, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre el coronavirus, un resfriado o una alergia, Rafael? A continuación, Osvaldo Borraes nos explica cuáles son los síntomas que debe conocer de cada enfermedad para tomar las medidas correspondientes. Veamos. ¿Es un resfriado? O tal vez sea una alergia o peor aún se trata de COVID-19. Los expertos coinciden en que estornudos son similares en algunos casos, pero usted debe saber que las diferencias son enormes. Así que decidimos comparar síntomas para que usted esté mejor informado. Si se tratara de COVID-19, el síntoma más importante de notar no es el estornudo. Por lo menos la falta de lo que es el aroma y el sabor. Al momento que nosotros perdemos esto es muy específico para COVID-19. Uno de los síntomas que acompañan COVID es fiebre intensa, cansancio en el cuerpo, diarrea, vómito, tos seca y rara vez estornudos. Las alergias pueden ser causadas por químicos, polvo, ciertas plantas y también animales. Pero los estornudos en alergias son más frecuentes, con fuerte irritación en los ojos y a veces hay tos. Pero sepa que con las alergias jamás hay fiebre. También pueden haber alergias normales, pero nosotros tenemos que tener la delicadeza y también asegurarnos por medio de telemedicina, tal vez acercarnos a nuestros médicos para sugerir y sobre todo si tenemos esas dudas, que se puedan ser contestadas. Porque en el caso de una gripe la diarrea no es común y tampoco se produce náusea en los pacientes. La tos si la tiene una persona no es seca en un resfriado. Ahora, con todo lo que está ocurriendo, usted se preguntará, ¿cuándo es bueno hacerse una prueba de COVID-19? Si estuvimos expuestos, si estamos teniendo síntomas o simplemente si somos trabajadores esenciales en hospitales o en casas de tercera edad, en los cuales nosotros ponemos a la gente alrededor de nosotros, somos positivos en riesgo. Los síntomas en COVID-19 aparecen usualmente entre 2 a 14 días después de haber sido infectada la persona. Por eso, siempre mantenga la distancia de 6 pies o más, desinféctese las manos cuantas veces pueda, use un tapabocas. Recuerde que si usted tiene problemas en las vías respiratorias como asma u otras enfermedades o es un fumador, su propensidad a desarrollar alergias y resfriados o incluso influenza puede ser más alta. Por último, los remedios caseros pueden ser buenos, pero no hay ningún medicamento específico contra el COVID-19. Nosotros podemos utilizar lo que es el acetaminofén o también lo que es el ibuprofeno para poder ayudarnos con el malestar del dolores. Hay medicamentos para el dolor sin receta, pero siempre debe consultar a su doctor antes de ingerir cualquier medicina.